Muy buenas noches, hermanos. Gracias al Señor por poder estar esta noche con ustedes una vez más para compartir la bendita palabra de Dios. Hola, hermana Liliana de Montecasero, hermana Amelia, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Y hermano Mario, gracias por estar allí del otro lado para también escuchar y compartir la palabra del Señor, que la verdad que es la única que tiene vida y vida eterna. Y algo que me viene a la mente en este momento, el Señor dijo que escudriñemos las escrituras. Qué importante escudriñar, es buscar, profundizar. Y mi padre siempre decía como hay que hacer como la gallina, lo que por ahí tienen pollitos, tienen gallina, tienen sus pollos. La mamá empieza a escarbar, ¿no? Buscando alimento para sus polluelos, y cuando encuentra empieza a cacarear más fuerte, y allí vienen los demás, a los hijos, los pollitos, a alimentarse. Nuestro padre nos decía, así deben hacer ustedes, escudriñar las escrituras. Y es importante, hermano, que en este tiempo que podamos escudriñar, conocer más de la escritura y poder ayudarnos mutuamente a través de este medio. Gracias al Señor que por medio del internet y de las redes sociales se puede, cierto, alcanzar y llegar a más lugares. Yo esta noche quiero compartir con ustedes un tema que sin duda también a mí me falta profundizar mucho más, conocer más, para poder hablar eh, con más base bíblica, pero algo sinceramente, hermanos, que me preocupa en este tiempo, y lo estoy compartiendo con la congregación, con los hermanos aquí en Garupá, la apostasía. La Biblia habla de estas cosas y nos revela y, y nos muestra el peligro que hay en esto. Entonces, por eso, de todo corazón quisiera, con la ayuda del Señor, con la ayuda de ustedes también, poder investigar un poquito más y poder conocer más sobre este punto tan importante que es la apostasía. Buenas noches, hermana Gloria Soria desde San Juan. Muy buenas noches. Antes entonces de entrar precisamente a lo que vamos a compartir, vamos a tener un momento, unas palabras de oración, pidiéndole al Señor que Él nos guíe, que nos acompañe en lo que vamos a compartir esta noche. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Celestial, queremos darle las gracias por la libertad que tenemos de llegar a su presencia. Gracias porque tú permites que podamos abrir tu bendita palabra en esta hora y poder llegar, Señor, a distintos hogares, hogares de nuestros hermanos, hogares de personas que aún no te tienen quizás a ti, y que este sea el tiempo también que ellos puedan buscar de la salvación, apropiarse de este regalo precioso. Oramos, Señor, también por aquellos que están separados de la comunión contigo, que también este sea el tiempo que puedan retornar a la comunión, Señor, contigo, y poder, Señor, recuperar lo que tú tienes, Señor, para ellos. Ellos puedan recuperar su vida de comunión, de intimidad contigo. Padre, rogamos que tú nos guíes, nos enseñes en esta noche lo que tú tienes para nosotros. Pedimos tu bendición sobre su palabra, sobre lo que vamos a leer. Que tú seas, Señor, el centro, y que tú nos guíes, que tú nos enseñes, y que pueda ser de provecho en nuestra vida espiritual en el tiempo que estamos viviendo. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermanos, hola, hermana Ana María. También allí está Ana María Alvarenga. Muy buenas noches. Como dije al principio, la palabra apostasía aparece en la Biblia, y hay un pasaje muy conocido que ustedes seguramente lo saben ya de memoria, que el apóstol escribió
a la carta, en la carta a los tesalonicenses, en su segunda carta, en el capítulo 2, el verso 3, dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bueno, esto creo que nos da una claridad y un panorama de que el Señor está hablando de la venida Pablo está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el verso 1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Me llama la atención esa expresión en la que Pablo habla y dice nuestra reunión, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y ahí vuelvo a leer el texto que ya lo mencioné: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antevenga la apostasía. O sea que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estamos aguardando esa reunión con Él en las nubes, ¿cierto? Esa es mi esperanza, esa es lo que me mueve día a día, y yo creo que usted también, si es cristiano, tiene esa misma esperanza en que está esperando este momento glorioso, como dice allí el versículo 1, nuestra reunión con el Señor Jesucristo. Esto ya lo dijo aquellos dos ángeles que se presentaron aquel día que el Señor se levantó, que se fue de esta tierra en la ascensión del Señor hacia los cielos. Allí cuando Él desapareció de la vista de ellos, allí se presentaron dos ángeles y le dijo: varones, ¿qué están haciendo? ¿Qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que lo habéis visto ir, Él volverá a vosotros. Bueno, nosotros estamos aguardando esa venida, ¿cierto? Como iglesia. Yo creo que usted también tiene esa misma esperanza, ¿verdad? Entonces, pero antes que esto suceda, la Biblia nos advierte de un peligro, hermano, que todos como ser humano corremos, que no vendrá sin que antes venga la apostasía. Apostatar simplemente quiere decir, para muchos quizá pensamos, ¿no es cierto? Bueno, es una persona que realmente se rebeló contra el Señor y se manifiesta de una manera ya muy visible, ¿no? Pero es interesante que la palabra apostasía no es una persona de afuera. El apóstata no es una persona de afuera, no es un incrédulo, podríamos decir. El apóstata es alguien de adentro, alguien que está con nosotros, que estuvo con nosotros. Esa es la persona. Y el apóstata es una persona salvada, pero está fuera de la comunión con Dios. Entonces, qué importante tener muy bien presente: nosotros como seres humanos caminamos por un hilo muy finito, por la cornisa, como se dice, porque estamos muy propensos a estas cosas. Yo mismo puedo apostatar de la fe, usted también. Lo glorioso, lo importante es que podemos volver arrepentidos y poder continuar con el Señor. Ahora, no así, como dice la palabra, sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, apostatar de la fe es eso lo que nos está enseñando, que es una persona que salva. A veces uno piensa o pensamos que es otra persona que ya lleva una vida desordenada. Bueno, es mucho más fácil identificar, ¿cierto?, a esta persona, pero puede haber en medio de nosotros. Yo quisiera que pensemos un poquito en un pasaje en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, vamos un poquito hacia atrás en nuestra Biblia. Filipenses capítulo 2, el verso 12, dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué será que Pablo estaba tan preocupado y tan interesado en que nosotros podamos tener presente estas cosas y que debemos de ocuparnos con más interés de nuestra salvación? Note, hermano, algo interesante que encontramos en los detalles de este texto del verso 2. Por tanto, por lo antedicho, lo que quiere decir, amados míos, como siempre habéis obedecido, como siempre, acá tendríamos que subrayar la palabra obediencia, como siempre habéis obedecido, no en mi presencia solamente. Muchas veces, si podemos tomar un ejemplo, en el trabajo, en la escuela, ¿no? Los jóvenes, los chicos, las personas, cuando viene el jefe o está el encargado o está el patrón, aceleramos el trabajo, hacemos de continuo. Pero cuando él está, ya nos relajamos. Entonces eso es lo que Pablo le dice a ellos para que podamos entender. Lo que Pablo dice, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Y qué interesante que dice ocupados, ocupados. Una persona desocupado, una mente desocupada, es un tremendo taller de Satanás, porque la Biblia dice que todo nace de acá adentro y muchas veces nosotros nos engañamos. Notemos otro pasaje en Hebreos 12:28, pensando siempre en esto, ¿no? La hora corre y también nosotros, Hebreos capítulo 12, verso 28. Note, hermano, lo que dice acá. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Note y subraye la palabra sirvamos, sirviendo al Señor. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, dice, el que me sirve, sígame, dijo el Señor. El que me sirve. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la mía? ¿Qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy sirviendo al Señor? Bueno, esta es la manera en que el creyente se está alimentando, se está nutriendo y está viviendo una vida de santidad. Está ocupado ¿en qué? En su salvación, en lo que el Señor le regaló. Dice este versículo que acabo de leer, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, nuestra mente está allá. Como hemos leído recién, nuestra reunión con Él, nuestra mente está allá. Dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella. Tengamos gratitud mediante todo lo que hemos recibido, las bendiciones espirituales. Ahora sigue diciendo el texto, sirvamos a Dios. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está la mía? ¿Lo estoy sirviendo al Señor? ¿O soy un creyente cómodo? Ahora ya con todo el tema de pandemia y de que no podemos reunirnos, quizás ya uno puede aquietarse, acomodarse y mirar y escuchar y no pasar de ahí, ¿no? Hay mucho por hacer. Quizás el Señor está pidiendo más de mí, está pidiendo cada día más. Sigamos mirando el texto, sirviendo a Dios, agradándole, subraye también esa palabra, agradándole, ¿cómo? Con temor, agradar, con temor, servir, agradar, con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Quiero que pensemos en cuanto a estas cosas. Nuestro Dios es fuego consumidor. Vamos a un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ustedes conocen, hermanos, porque yo creo que ustedes son lectores de la Biblia. Y ayúdenme en lo que por ahí uno pueda equivocarse. Quisiera que tomemos un ejemplo donde nace ya la apostasía. Fueron engañados nuestros primeros padres para apostatar. ¿Y que lo apostataron? Desobedecieron. Sencillamente desobedecer. Fue el mismo Satanás.
Aquel que dice el libro de Ezequiel, ¿cómo caíste, oh lucero de la mañana? Él vino con la idea, con la mentalidad y el propósito de engañar. Y no es de balde que encontramos en el Nuevo Testamento, y si fuera posible, va a engañar aún, tengamos en cuenta, a los escogidos de Dios. Aún. Entonces, cuando pensaba yo, y tomo como ejemplo, hermanos, vamos al libro de Jueces. Jueces es un libro que relata un poco, muy triste, toda la historia en que vivía el pueblo de Israel. Toda la escritura, dice Pablo, fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir. También dice que todo lo que han sucedido han sido escritas para nuestra enseñanza. En otra parte dice para que nosotros no codiciemos o no caigamos en lo mismo, ¿cierto? Entonces, quiero que tomemos un ejemplo cuando murió un gran líder, un gran hombre de Dios, que murió Moisés, el gran líder. Dios lo encomendó a Moisés que le capacite a Josué. Dios le dijo a Moisés que le capacite a Josué, porque él era que iba a hacer entrar a la tierra prometida, o sea, Canaán, al pueblo de Israel. Él le delegó, le dio ese trabajo de parte de Dios. Le habrán quedado los zapatos así de grande al pobre Josué. Y él dijo, no, esto es demasiado para mí. Pero por eso, cuando comenzamos a leer el libro de Josué, el Señor le dice, yo estaré contigo. Él le repite varias veces que él iba a estar así como estuve con Moisés. ¿Cómo estuvo la presencia del Señor? Moisés le dijo al Señor, si tu presencia no ha de ir con nosotros o conmigo, no me saques de aquí. Bueno, Josué tuvo esa misma experiencia. Un gran líder, un gran hombre de Dios, pero también de carne y hueso. Murió Josué, murió este gran líder. ¿Y sabe qué? Tristemente, queridos hermanos, comenzó la apostasía. Comenzó la apostasía en el pueblo de Israel, con la muerte de este gran hombre de Dios, con la muerte de Josué, comienza una gran apostasía. El libro de los Jueces menciona varios casos y muestra el estado espiritual en que ellos estaban. Esto solamente tomamos como ejemplo, ¿no? El libro allí de los Jueces. En el libro de los Jueces han pasado 13 jueces que juzgaban al pueblo. Así Sansón, el último fue Sansón, Gedeón, Jefté, Débora, y todo esto fueron jueces. Mientras que estaban los jueces, el pueblo tenía cierta dirección, pero cuando no había, el pueblo se corrompía. Tristemente, entonces, con la muerte de él, de este gran hombre de Dios, de Josué, tristemente comienza en Israel la apostasía. Quisiera que leamos un poquito en qué condición se encontraba el pueblo de Israel. Fíjense, quiero que leamos Jueces capítulo 17, el verso 6. Estamos estudiando con los hermanos aquí en Garupá sobre este tema y es muy importante. ¿Por qué, hermanos, es importante? Y lo digo de todo corazón, de una manera personal. Hoy día se está tomando un evangelio muy liviano. Hay personas que no se congregan por meses, por años. Cuando usted conversa con ellos, están todos bien, no hay ningún problema. Nosotros tenemos comunión con el Señor, le dicen, nos dicen, nosotros oramos, nosotros leemos, pero no se congregan. ¿Qué es lo que pasa? Entonces hay un peligro terrible de caer en la apostasía. Tengan en cuenta quién entonces son los apóstatas. Es una persona salvada, pero fuera de la comunión con Dios. Qué triste esto.
Es muy triste. Fíjense que en el estado que se encontraba el pueblo de Israel. Voy a leer el versículo, el capítulo 17 del libro de los jueces, el verso 6. Y esto aparece 3 veces en este libro. Dice así en el verso 6, en aquellos días no había rey en Israel. Tengan en cuenta esas cosas. En aquellos días no había rey en Israel. Dice más adelante, cada uno hacía lo que bien le parecía. Ahora leo el capítulo 18. Dice que en el capítulo 18, el verso 1, note lo que dice el capítulo 18, el verso 1, en aquellos días no había rey en Israel. En aquellos días no había rey, no había quien gobernaba al pueblo. Y note un poquito en el capítulo 21, encontramos el tercer punto. O sea, lo tercero, el capítulo 21, verso 25. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta era la situación moral, la situación espiritual de Israel en aquel entonces. No había líder, no había quien juzgaba al pueblo, y cada uno, que dice, hacía lo que bien le parecía. Notó esa expresión, hacer lo que bien le parece. ¿Ah? Cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere que hagamos, hacemos nuestra voluntad y hacemos lo que nosotros queremos. Eso es lo que leímos recién allí en el Nuevo Testamento, que debíamos de ocuparnos de nuestra salvación en obediencia, con temor. Cuando estamos en este camino es porque estamos ocupados en las cosas de Dios y estamos haciendo lo que a Él le agrada y lo que Él quiere. En el estado en que estaba, tanto moral como espiritual y como país, como nación, estaban desbordados el pueblo de Israel. Murió José. Murió, alguien dijo, murió don Alejandro ahí. Murió un Josué, un gran siervo de Dios. ¿Y cuántos hombres, cuántos grandes hombres de Dios van terminando? ¿Y quién viene? Ahora veamos un poquito más hacia atrás en el versículo, en el mismo capítulo 17. Quisiera que tomemos este ejemplo en el estado que estaba. Hay un caso acá, el caso de Micaía. El verso 10, capítulo 17, el verso 1, dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Vamos a tener en mente este joven o este hombre en estos minutos que nos resta. Dice así, el cual dijo a su madre, los 1100 ciclos de plata que tú fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales no hablaste, de los cuales me hablaste, he aquí el dinero está en mi poder, y yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea de Jehová, hijo mío. Notable que el mismo hijo le dice: acá está una plata que se había perdido, yo lo tomé. Su madre pensó que le robaron y ella lo maldijo a aquel que había llevado el dinero. Era su propio hijo que tomó el dinero. Así, ese era el estado de Israel en aquel entonces. Entonces la madre, ¿qué le dijo? Bendito sea de Jehová, hijo mío. Ahora cambia, ahora es bendito. Antes era maldito, dijo su propia madre, el que haya tomado ese dinero. Pero ella ahora dice: bendito, hijo mío, de Jehová. Note lo que hicieron ellos con este dinero. Y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues yo te devuelvo. Mas él los devolvió el dinero a su madre, y tomó su madre 200 ciclos de plata y los dio al fundidor, quien hizo de ello una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Y este hombre, Micaía, tuvo casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote.
Y allí viene el texto que ya leímos. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Se da cuenta? Hizo lo que bien le parecía. ¿Qué hizo Micaías? Un mentiroso, un ladrón. Ahora es una buena persona. ¿Y qué hizo? Mandaron a hacer dioses, imágenes de talla. Trajeron también, dice aquí la Biblia, efod. Hicieron también serafines, ¿no? Y consagró a uno de sus hijos para que fuese su sacerdote. En primer lugar, está violando un principio que el Señor fue uno de los primeros mandamientos. No te harás, amarás al Señor Jehová tu Dios, no te harás imagen. Es lo que ellos hicieron. Él desobedeció el primer punto. Estaba en esta situación el pueblo de Israel. Cayendo, ya estaba en la apostasía al perder un líder como Josué. Entonces, este es el peligro que la iglesia y que el creyente corre hoy día, de hacer lo que bien me parece. Pablo dijo, dice que cada uno piensa en lo suyo propio. Pensamos en lo nuestro. No miramos al prójimo, no miramos al hermano. Estamos enfrascados en lo nuestro. Y estamos descuidando muchas otras cosas de valores. Que el Señor nos dijo, ocupados de estas cosas. Ocupados. Por eso es el consejo. Y la apostasía entra de esta manera. Enredándonos en las cosas de este mundo. Brindándonos cada vez más cosas. Y cada vez más ocupados. Y vamos descuidando despacito, despacito. Esa obediencia completa al Señor. Esa dependencia del Señor. Y caemos en esta última parte. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ya no hace lo que le agrada al Señor. Sigamos un poquito más adelante porque la hora ya está llegando. Y había un joven de Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era levita y forastero allí. Tengamos en cuenta qué hacían los levitas. ¿A qué ellos estaban consagrados? ¿Cuál era su trabajo? ¿Cuál era su ministerio allí? Lo que ellos deberían haber hecho. Él dice que era un forastero. No tenía dónde ir. Dice, este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir donde pudiera encontrar lugar. Y llegando en su camino al monte de Efraín vino a casa de Micaía. Y Micaía le dijo, ¿de dónde vienes? El levita le respondió, soy de Belén, de Judá, y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Una persona sin dirección, sin saber qué hacer, soy un forastero, no tengo donde vivir y voy a ir a parar a donde pueda. Estaba totalmente desorientado, totalmente perdido, sin saber qué rumbo tomar. ¿Y qué eran los levitas? Eran un grupo de personas a quien Dios seleccionó para que ministre en la casa o en el templo o en el tabernáculo de reunión, en la tienda. Eran los que tenían que trabajar, eran los que tenían que estar ocupados en las cosas espirituales. ¿Dónde están ocupados? ¿Dónde estamos ocupados hoy? Es triste pensar en todas estas cosas y muy interesante, hermano, tener presente que dice la palabra un poquito más abajo, continúo leyendo, dice, entonces Micaía le dijo, el verso 10, quédate en mi casa. Tuvo una oferta, quédate en mi casa y será para mí padre y sacerdote. Y yo te daré 10 ciclos de plata por año, vestido, comida. Y el levita se quedó. ¿Qué le propuso? ¿Quién no quisiera, quién va a desaprovechar esa oferta tan hermosa, no? ¿Qué le prometió él? Será para mí padre y sacerdote y yo te daría 10 ciclos de plata y va a haber dinero de por medio, de plata por año, te voy a dar vestido, te voy a dar comida. Le ofreció todo y el levita, ¿qué hizo? Se quedó. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaía consagró al levita. Él no tenía la autoridad de esto tampoco, de hacer estas cosas. Estaba ocupando, usurpando un lugar
que no le corresponde. Dice, y Micaía consagró al levita, y aquel joven le servía de sacerdote, y permaneció en casa de Micaía. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará, porque tengo un levita por sacerdote. ¿Se da cuenta cómo mezcló las cosas? Ahora Dios me va a prosperar porque él tenía algo de conocimiento de que el Señor iba a bendecir de esa manera, pero ese no era el camino correcto. Ellos hicieron todo mal, justamente por hacer lo que bien le parecía. Ellos hicieron lo que bien le parecía y lo que estaban apostatando de su fe. Fíjense que el último versículo dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita como sacerdote. ¿Cómo él sabía esto? ¿Por qué no hizo entonces lo correcto? Hizo todo mal y hizo como bien le parecía. Este es el peligro que corre el cristiano hoy día, en apostatar de su fe por querer hacer lo que bien le parece, lejos de la dirección divina, lejos de los principios divinos, y hacer y caminar su propio camino. Hoy día estamos llenos de personas que dicen ser cristianos, pero simplemente es una vida de emoción, no de una vida de consagración, de una vida de dependencia del Señor. Por eso quisiera que leamos un poquito más hacia atrás, cómo estaba el estado en que vivía el pueblo en aquel entonces. Me hace pensar en Sansón, que fue el último de los jueces. Han pasado 13 en ese periodo, pasaron 13 jueces. El último fue Sansón. Y Sansón dice que la Biblia que él fue un nazareo, que fue apartado para esto, pero también desobedeció. También se enredó en las cosas de este mundo. En la próxima oportunidad que tengamos de compartir, vamos a leer estos pasajes. Ninguno, dice Pablo, que milita se enrieda en los negocios de esta vida. Ninguno que milita se enrieda. Cuando nosotros dejamos de militar, dejamos de perseverar, dejamos de caminar, nos enredamos con los negocios de esta vida y tristemente entramos por el camino de la apostasía. Al peligro que tenemos hoy día es apostatar de nuestra fe. Quiero que leamos, para ir terminando, el capítulo 14 del libro de Jueces. Capítulo 14 de Jueces, el verso 5 y 6. Note lo que dice aquí la palabra del Señor. Quiero que leamos este versículo. Versículo 5 y 6. Y Sansón descendió con sus padres y con su madre a Tinab. Y cuando llegaron a la viña de Tinab, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Tengan en cuenta estas cosas, un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Yendo de camino, él con sus padres, dice que le apareció allí un león, un cachorro de león, o un león joven, rugiendo, buscando a quien devorar. El apóstol Pedro dice que nuestro enemigo, el diablo, Satanás, anda como león rugiendo, buscando a quien devorar. Es así que trabaja el enemigo, buscando a quien devorar. Y fíjense qué interesante, ¿no? Que dice en el versículo 6, y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Tengo subrayado esto en mi Biblia. El espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Y qué hizo él? Con la fuerza que proviene de lo alto, él pudo destrozar, despedazar a esto como un cabrito, dice. El espíritu del Señor. Qué importante entonces es ponernos de acuerdo y caminar con el Señor. La Biblia habla de Enoc, y caminó Enoc con Dios. Qué importante y es caminar con el Señor.
día tras día, ¿no? Caminar con el Señor. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Por qué estos jóvenes, Micaía y su madre y todo el pueblo de Israel, perdieron de vista y cayeron en la apostasía? Porque justamente se levantó una generación, dice la Biblia, una nueva generación que no conocían a Dios. Se levantó esta generación. Y esa generación que está viniendo hoy son mis nietos, son mis hijos, son mis nietos. También es su nieto, son sus hijos, esa generación que está viniendo. ¿Cómo están ellos hoy entendiendo las cosas de Dios? Qué triste es lo que se menciona de esta nueva generación, que se levantó una generación que no conoció a Dios. Quiera, hermano, que Él nos dé luz sobre todo lo que compartimos y que nos ayude a poder vivir una vida que agrada a Él. Porque estamos viviendo los últimos tiempos y le está escrito que el Señor no va a venir sin que antes venga la apostasía. Y de esto debemos de cuidarnos y que el Señor nos guarde y que esto no se cumpla por nosotros. Y termino aquí, si el Señor permite, en otro momento vamos a poder seguir disfrutando. Y quiero saludar allí a mi tía Lina, que está también presente, escuchando. Gracias por estar allí. Gracias también a la hermana Eli Garay, hermano Daniel, que el Señor también los bendiga, Daniel Luzardo. Y ahí está Corina, Esther Peralta. Hola hermana, ¿cómo le va? Que el Señor también los fortalezca. Bien, hermano, esto es lo que yo quería compartir con ustedes, y si Dios permite, hay mucho más por hablar, por leer y escudriñar junto a las Escrituras. Sería bueno que ustedes mismos, cada uno también, puedan hacerlo en su casa, investigar sobre estas cosas. Y estamos viviendo, hermano, estos últimos tiempos, y de esto se va a cumplir. La palabra del Señor se cumple, y que el Señor nos guarde y nos ayude, y que no se cumpla por nosotros. Hasta cualquier otro momento, y que el Señor los bendiga ricamente. Tengan muy buenas noches. Chau, chau.